Hola, bienvenidos. Nuevamente estoy yo hablando el día de hoy y pues como sabes es un momento que nos damos para hablar sobre la Biblia, estudiar un poquito más sobre la Biblia y lo que te quiero compartir pues el día de hoy habíamos estado revisando o había estado yo revisando con ustedes Lucas, ¿no? Un capítulo específicamente. Y bueno, hoy quiero que veamos Hechos. Vamos a ir igual verso a verso, viendo qué nos quiere decir Hechos. Y no, pues no voy a terminar ni el capítulo 1 el día de hoy, pero vamos a empezar con el capítulo 1 y del versículo 1 al versículo 11. Nada más que antes de empezar o de introducirnos a leer los versículos, quiero darte como una breve explicación a grandes rasgos de qué habla este libro. Y bueno, los Hechos es parte del Nuevo Testamento y los Hechos viene a ser como esta parte de después de Jesús, ¿no? A hablarnos de lo que sucedió después de Jesús. Yo ya te había compartido en veces anteriores que pues Jesús duró 33 años aproximadamente y los últimos 3 años fue un proceso en el que él trató de dejar la palabra y escogió a los 12 discípulos a quienes les mostró la forma en la que un momento que él ya no estuviera, ellos iban a continuar con esta obra. ¿Cuál obra? Pues la del Evangelio, la de su palabra, la de dar el testimonio de lo que había hecho Jesús en esos 3 años y en lo que culminó, como también les había compartido, que fue en la cruz. Entonces, él durante estos 3 años se encarga de esto. Y después de su muerte, entonces ahora sí los discípulos empiezan a trabajar sobre llevar el Evangelio a todas las personas. Si tú has estudiado un poquito la historia, independientemente de la Biblia, podrás leer y podrás encontrar que Jesús pues nació en Belén, ¿verdad? Que de hecho en diciembre pues es la canción de las más típicas y de las más conocidas, Belén, ¿no? O sea, se la cantamos y hasta la bailamos y los niños también pues la cantan. Entonces pasa en esta parte del mundo, en Israel, en este lugar. Dios escoge que es a esta nación a la que va a utilizar para mandar a su hijo a nacer en ese lugar y pues por nacimiento, ¿verdad? Ser judío, pero ahí no termina la historia y ahí no acaba el plan y el propósito de Dios. No es nada más con los judíos, sino con toda la gente, con todas las naciones, en todo lugar que quieran escuchar su palabra, que quieran reconocer lo que Jesús vino a hacer en ese lugar y en aquel tiempo, hace 2026 años, como te decía también, ¿verdad? Que si tú dijeras, no, pues es que eso ni es cierto. Bueno, pues sencillamente la evidencia más científica, más física y más real que podemos tener es que vivimos en el 2026 después de Cristo. Eso yo no lo escribí, ¿verdad? Eso año con año sigue haciendo historia y se sigue sumando un año después de Cristo y hay un antes de Cristo. Entonces, bueno, sencillamente, como ya lo había comentado, lo vuelvo a repetir, si tú no lo crees, pues nada más en la cronología del tiempo está escrito. Entonces, bueno, vamos a continuar y vamos a empezar con este libro de Hechos que le llaman Hechos de los Apóstoles, pero bueno, más bien es Hechos de los seguidores de Cristo, ¿no? Y este libro trata sobre el nacimiento, o sea, nos habla del nacimiento, del crecimiento y de la expansión de la iglesia cristiana después de la resurrección y ascensión de Jesús. O sea, Jesús muere en la cruz. ¿Y entonces qué sigue? Vamos a esta parte, ¿no? Porque no se acaba allí la historia. La historia continúa y como te lo he dicho también en otras ocasiones, la historia continúa en tu vida y en mi vida, si es que tú lo crees. Y entonces, esta es la continuación del Evangelio de Lucas. Sí, Pablo escribe Lucas y continúa con este libro que se llama Hechos, que es escrito pues por Lucas. ¿Cuál es el propósito del libro de Hechos? Pues el principal propósito es mostrar cómo el mensaje de Jesús pasó de un pequeño grupo de discípulos, o sea, de los 12, en Jerusalén, a extenderse por gran parte del mundo conocido en aquella época.
y hasta esta fecha, ¿verdad? O sea, podríamos decir hasta este momento, porque yo estoy en México, yo estoy en la Ciudad de México, yo soy mexicana de nacimiento, y estoy hablando de Dios, y estoy hablando de Jesús. Y no nací hace 2026 años, ¿verdad? Nací hace 30 y algo. Y estoy hablando en este momento, en esta hora, de la palabra de Dios, de lo que Jesús hizo, porque yo creo que Él lo hizo y que lo hizo no solo por los que vivieron en esa época, ni por los que estaban antes de esa época, porque el Antiguo Testamento, aunque pasó antes de que Jesús naciera, todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús, nos habla de que Él iba a venir por ese pueblo. ¿Cuál pueblo? En ese escrito por Israel, pero vino por todo el que creyera. Y lo vamos a ver aquí en lo que vamos a leer de los versículos 1 al 11. Entonces, gracias a la acción del Espíritu Santo, en esta parte ya no hablamos de un Jesús, hablamos de un Espíritu Santo. Y si recordarás que también en otras clases yo ya había compartido que Jesús muere y muere en físico para dejar al Espíritu Santo, que es Dios, en otra forma, ¿verdad? O sea, Jesús fue de forma física, pero es Dios en forma física. Y cuando Él muere y resucita, si tú crees en una resurrección, no nada más que está en esa cruz y que murió por mí, sino que resucitó al tercer día, estás creyendo que su Espíritu Santo viene y puede inundar tu vida y está en tu vida. Y Él es el que ahora nos guía. Ese debería de ser nuestro propósito, como creyentes, como sabedores de que Jesús murió y resucitó, que el Espíritu Santo es el que ahora nos guía. Luego por ahí hace rato me decía mi esposo, es que me dice, no, pues es que yo hablo con Dios, y un amigo, no, ¿y a poco sí? ¿Y a poco no? Es que no lo has conocido, es que no has tenido esa relación. Y créeme que si te dieras la libertad y la creencia de que Dios es un Dios vivo, Él estaría visible en tu vida. Y no estoy hablando de este visible, ¿no? De este visible que me tocas, que me jalas el pelo, no. De verdad que en espíritu sería visible a nuestros ojos espirituales. Sí es complicado de explicar, sí es complicado de entenderlo, no tendría cómo decírtelo, porque es algo que te pasa y que cuando te pasa es cuando lo crees y cuando entiendes lo que está pasando. Y en alguna parte de la Biblia, Él nos dice que nos mostrará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Si creemos en esto que tenemos aquí, en esta recopilación de esta escritura que escribieron estos personajes que dejaron escrita a través y con la guía del Espíritu Santo, para que nosotros la siguiéramos estudiando y siguiéramos aprendiendo, pero más que eso, que creyéramos en lo que aquí está escrito. Los temas principales de Hechos, porque son 28 capítulos. Este libro tiene 28 capítulos. Los capítulos son secciones, ¿no? Secciones que están divididos como en estrofas que podríamos, o les decimos versículos, y vienen numerados. Entonces son 28 capítulos y cada capítulo tiene diferentes versículos. El número 1 termina en el versículo 26, pero vamos a leer hasta el 11 el día de hoy. Y te quiero nada más concluir con esta parte antes de continuar, que los temas principales en los que abarca Hechos es la obra del Espíritu Santo, la expansión del Evangelio, o sea, llevar el Evangelio a toda criatura en Hechos 1:8, el nacimiento de la iglesia, el testimonio de los apóstoles y la fidelidad en medio de la persecución. Estos son los temas que abarcan estos 28 capítulos, que hoy no los vamos a leer porque son muy extensos. Por eso es importante que leamos y leamos y leamos, porque la Biblia es muy extensa, no lo podremos hacer en un solo día, a lo mejor en un mes tampoco, pero debemos de tener un tiempo día a día de leer, aunque sea un pequeño párrafo, ¿no? de lo que está escrito. El mensaje central de Hechos es que Jesús continúa su obra por medio o a través del Espíritu Santo, utilizando a personas comunes, así como yo, que ni soy
Ni soy, bueno, soy maestra, pero de educación, ¿no? No soy maestra de las escrituras. Soy maestra de las otras maestras. Soy una persona común y como cualquiera, ¿no? No soy ni apóstol, ni soy profeta, ni tampoco soy pastora, ni soy, o sea, no. Yo soy una persona como tú y estoy leyendo la Biblia y eso es lo que te estoy compartiendo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y nuestro llamado, como lo vamos a leer, es a llevar el Evangelio a toda criatura, a todo el que esté con esa convicción, porque necesidad tenemos todos. La necesidad de conocer su escritura la tenemos todos, pero no todos tenemos la apertura de escucharla y además de vivirla. Y si tú el día de hoy me estás escuchando y tienes esa convicción y ese oído abierto para escucharme, quédate por lo que vamos a aprender. Y si no, pues me lees después. O agarra tu Biblia y tú léelos. Tú tienes la libertad de hacerlo. Dios nos ha dado esa libertad y el acceso a una Biblia, todos la tenemos. Tú pones en Google Biblia y te salen todos los libros que tiene y todos los versículos que hay. Y lo puedes hacer desde donde tú estés, ¿no? El mensaje principal entonces es que Jesús continúa su obra a través del Espíritu Santo utilizando a personas comunes para llevar el Evangelio a todas las naciones. El libro muestra que la misión de la iglesia no depende únicamente de las capacidades humanas, o sea, de si sé, no sé, si puedo, no puedo, de si ya estudié, no estudié, no depende de eso, sino de la dirección y el poder de Dios a través de tu vida. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo es en obediencia a Dios, no en obediencia a las personas, no en obedecer y creer si me mandaron o no me mandaron, sino en que creemos que la palabra de Dios tiene poder sobre mi vida y lo puede hacer también en tu vida. Puede traer ese poder y que el Espíritu Santo sea derramado en tu vida y entonces tú seas una persona dura. Yo no estoy diciendo que seas una persona buena o una persona mala. Entonces ya voy a ser buena. No, estoy diciendo que caminemos conforme a su palabra, a lo que ha dejado escrito en todos estos libros, que ya hemos venido leyendo y que hemos venido escuchando historias de reyes, historias de personajes. José hablaba a mi esposo la vez pasada, fueron personas como tú y como yo. Mismo Jesús vino en forma de hombre, o sea, se hizo tan común, tan cualquiera, ¿no? Y a entregarse por nosotros. Ese es el mayor ejemplo que tenemos de que no necesitamos ser un rey para hablar de su palabra, ¿verdad? Ahora sí, vamos a orar para empezar a leer estos 11 versículos y empezar a comentarlos, ¿sí? Uno a uno. Gracias, Dios, te damos por este día, Señor. Yo te doy gracias por las personas que nos están viendo, por las personas que van de pasada por aquí, Señor. Que pongas en sus corazones, Señor, el querer como el hacer, tu voluntad, Señor, que ellos tengan esa necesidad. Bueno, la necesidad la tenemos todos, Padre, de ti, todos, pero no reconocemos, Señor, que te necesitamos. Entonces, pon en nuestros corazones, Señor, esa conciencia de que sin ti no podemos, Señor, de que sin ti no somos nada y no podemos seguir adelante porque fallamos, nos equivocamos, cometemos errores, cometemos pecados a las personas. Sin ti, Señor, vamos una tras otra, Señor, fallando una y otra vez porque no vamos enfocados al blanco. Tú, Señor, el Espíritu Santo es el que nos guía y dirige la flecha de nuestra vida hacia el blanco que eres tú, Señor. Que cada uno de los que nos escuchen, Señor, tengan oídos abiertos, pero sobre todo que tu Espíritu Santo, Señor, inunde sus vidas y sus corazones para que entendamos y aprendamos de lo que vamos a leer el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, leemos entonces Hechos 1, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, ahí está diciendo
Lucas, en el primer tratado es Lucas, el libro de Lucas que escribió Lucas. En este libro, aquí, o sea, lo menciona, ¿no? Dice, en el primer tratado, Teófilo, en ese libro, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, en Lucas nos muestra lo que Jesús hizo en esos 3 años, ¿no? De evangelio. Hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, hasta el día en que resucitó, ¿verdad? Eso lo habla en Lucas. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿A quiénes? Pues a los 12, ¿verdad? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones, o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, a los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El versículo 1 dice, en el primer tratado, entonces, se refería a Lucas. Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas habla sobre el primer escrito, que es Lucas, donde narró la vida y las enseñanzas y milagros y la obra de Jesús. Ahora comienza una segunda parte de la historia en este libro que se llama Hechos. La obra de Jesús no terminó con su resurrección, continúa ahora a través de sus discípulos, de los 12 discípulos. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento sobre el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Antes de ascender al cielo, o sea, antes de la resurrección, dice aquí, habiendo recibido allá arriba, ¿verdad? Dio instrucciones a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Jesús preparó cuidadosamente a sus seguidores para la misión que iban a continuar y que seguimos continuando, ¿verdad? Porque si tú conoces de Dios y te sabes discípulo de Él, sabes que uno de los mandamientos es llevar el evangelio, ¿verdad? Hablar de él. Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, como muchas pruebas que como a veces nosotros preguntamos, ¿no? ¿Y si existió? Pues estamos en el 2026 después de Cristo, entonces hay muchas pruebas que son irrefutables, o sea, que no las puedes dudar, porque las son. Así les dijo, o sea, había muchas pruebas que no podían negar que Jesús vivió y que Jesús murió y que Jesús resucitó. Jesús apareció muchas veces a sus discípulos, les dio pruebas de que realmente estaba vivo y les enseñó acerca del reino de Dios. La resurrección fue un acontecimiento tan real, confirmado por numerosos testigos en aquel tiempo, y tanto es que las fechas, ¿verdad?, nos siguen recordando lo que pasó con él.
Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. ¿Qué iba a pasar entonces? El Espíritu Santo se iba a posar sobre de ellos. Jesús les ordenó que se esperasen en ese lugar hasta que recibieran el Espíritu Santo, porque a través de su Espíritu Santo es que ahora ellos iban a ir a llevar el mensaje. ¿El mensaje de qué? De salvación. Antes de comenzar la misión necesitaban el poder de Dios, no solamente su entusiasmo. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitas el Espíritu Santo. ¿Quién te lo va a dar? Dios. ¿Cómo? Pidiéndoselo. Que venga el Espíritu Santo y creyendo que Jesús resucitó, que murió entre los muertos, resucitó y mandó el Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 5. ¿De qué se trata? Pues Jesús compara el bautismo de Juan, el que hacía Juan el Bautista, con el bautismo del Espíritu Santo que era a través de él, ¿verdad? Dios daría una nueva capacidad espiritual para que pudiésemos cumplir con esta misión. ¿Cuál misión? La de llevar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El de Jesús. Que Jesús se entregó por nosotros para darnos una nueva vida. ¿Una nueva vida cómo, Adriana? O sea, ¿cómo es una nueva vida? Pues una nueva vida en Dios, conociendo y teniendo la convicción de que Él nos puede guiar y Él redarguye a través de su Espíritu Santo nuestra vida. 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, el reino a Israel en este tiempo? Ellos preguntaban o pensaban que era un reino político, ¿no? O sea, ¿vas a cambiar a Israel? O sea, ¿vas a quitar a los romanos que ya no nos cobren impuestos? Imagínate que eran sus discípulos y todavía hacen este tipo de preguntas, ¿no? Lo que hablábamos justamente, o sea, estás viendo pero no estás viendo, ¿no? Estás viendo pero no ves. Así, tal cual, o sea, le preguntan, ¿cómo? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? O sea, en este tiempo, ellos aún estaban aprendiendo que el reino de Dios iba más allá de un reino terrenal, de un PRI, de un PAN, el que tú gustes, color mandes, en aquel lugar, en aquellos tiempos. Dios no se refería a ese reino, sino al que Él trajo a través de su vida y dejó al Espíritu Santo para que llegara a nuestras vidas. Era ese reino, el reino de Dios. Pero ellos todavía estaban como muchos, ¿no? ¿Cuál reino? ¿De qué estás hablando? No, yo no creo en eso, no creo que suceda. Bueno, ellos también lo dudaban y caminaron con él, ¿no? Lado a lado. Y aún así preguntaban este tipo de cosas. No te sientas mal. Si preguntas, o sea, ¿cómo? Bueno, sigamos estudiando y aprendamos, pero sobre todo creamos en lo que leemos, ¿verdad? Y creamos en lo que Dios dejó escrito. El versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca a nosotros traer juicio sobre lo que sucede. Por ejemplo, acabamos de pasar o de ver, bueno, porque no nos pasó a nosotros, pero lo estamos viendo a través de todas las redes sociales, en la televisión, por todos los medios, lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? En este país que nosotros, los mexicanos, pues, sobre todo en la Ciudad de México, estamos acostumbrados a este tipo de cosas porque seguido también aquí se mueve la tierra, ¿no? Pero bueno, en esta ciudad en donde se vieron las afectaciones más grandes o el epicentro de este terremoto, no había pasado cientos de años. Entonces,
pues los agarró de sorpresa, ¿no? Y bueno, ¿a quién no? A todos nos agarra de sorpresa un temblor porque nadie sabemos los designios que Dios tiene y bajo su voluntad nosotros no podemos hacer más nada porque a pesar de que nos ha dado la libertad de decidir, nos ha dado la libertad de creer o no creerle en lo que nos dejó escrito, en su amor, en su Espíritu Santo, porque esa es una libertad que tenemos de creer o no creer. A pesar de esto, Él decide cuándo, cómo y dónde suceden las cosas. Y ante eso no nos toca más que decir, se haga su voluntad. Mismo Jesús, antes de ir a la cruz, ¿no? O sea, minutos antes, o sea, en esa carne como la de nosotros, que siente que si me pellizcan, siento, ¿no? Que, por ejemplo, a mí tampoco me gustan las inyecciones porque, pues, la verdad no me gustan las inyecciones. A mi esposo tampoco, somos bien miedosos en eso. O sea, sentimos, ¿no? Sentimos, nuestra piel siente, nuestra carne siente. Jesús también sentía, porque era de una forma como los somos. Y ya minutos antes de que fuera crucificado, o sea, Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la del Padre que está en los cielos. Siendo Él Dios, pero vino en forma de hombre. Y ante el Dios Todopoderoso, nosotros estamos a su voluntad y que se haga su voluntad y no la de nosotros. Y bueno, ese es otro tema para otro día. Pero Jesús les responde que solo el Padre conoce el momento en que ocurrirían estos acontecimientos. Hay asuntos que pertenecen únicamente a Dios. Los creyentes, los que creemos, debemos confiar en que su plan es perfecto. Y en lugar de obsesionarnos con fechas, que si va a pasar, que si no va a pasar, que no sé quién vidente lo predijo y sucedió, que dijeron que México iba a ganar y ganó. O sea, no creamos en estas cosas, son absurdas. Sinceramente son absurdas. No nos dejemos enganchar y agarrarnos de este tipo de comentarios que lo único que nos hablan es de esa idolatría que como seres humanos tendemos a hacerla. Idolatrar a las personas, idolatrar a alguien que es como tú. O sea, ¿cómo vas a idolatrar a una persona? Llámese político, artista, cantante, lo que tú gustes y mandes, actor, o sea, el que tú gustes y mandes. ¿Cómo vas a idolatrar a alguien que es como tú? O sea, que tiene greñas como tú, que tiene dientes como tú, que pues es como tú. O sea, la verdad, a mí se me hace absurdo. Disculpen por este comentario, pero se me hace absurdo, porque somos iguales. Es un ser humano como tú. Entonces, desgraciadamente, dentro de la tendencia que tenemos a pecar, porque pues somos humanos, también tendemos a hacer esto, a idolatrar a las personas, a idolatrar a imágenes, a idolatrar a, no sé, lo que se te ocurra. No quiero seguir diciendo cosas porque van a decir, ay, no, eso no es cierto. Bueno, consúltalo con la palabra, ¿no? Y al único que debemos de creerle es a Dios. Y Dios no es como nosotros. Él hace su voluntad, ¿verdad? Y lo vimos pues con este suceso en este lugar en Venezuela y así en muchos otros lugares con cosas que suceden en la naturaleza que pues vaya, se salen de nuestras manos. Y vamos a orar por esa nación y por esas personas que están ahí, que están padeciendo y que están sufriendo el dolor de las pérdidas. Pero si tenemos y creemos en un Dios que nos resucita, en un Dios que nos está esperando, que Él quiere ver que nosotros conozcamos su gloria, deberíamos de gozarnos por las personas que ya no están porque están delante del Padre. Los que nos quedamos son los que seguimos batallando. ¿Vale? Y bueno, continúo porque ese no es el tema. Hechos 1:8. Seguimos, porque había terminado en el 7, ¿no? Dice, solo Dios sabe cuándo, cómo, dónde, porque de Él es la potestad. Y en el 8, pero dice, o sea, aunque es la voluntad de Dios, aunque Él es el que dice cómo se hace, cuándo se hace y dónde se hace, o sea, pero a pesar de esto,
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hace un pequeño paréntesis para decirnos, o sea, soy Dios, es mi voluntad, es lo que yo decido, pero te voy a dar tantito poder, te voy a dar tantita autoridad en lo que está en la tierra, si le crees a Él, si crees en Dios, recibiréis poder y me seréis testigos, dice, no nada más allá en Israel en donde pasó, en donde Él nació, ¿no? Y que fue un judío, que fue judío de nacimiento, no solo allí, sino hasta lo último de la tierra, con la persona que le creyera. Aquí es donde hago énfasis. Esto no es entonces es para todos. Sí, es para todos, para todo el que le cree. Yo te puedo venir y contar y platicar de Hechos y leerte Hechos del 1 al 11 y leerte Lucas y leer pero si tú no me crees y me tomas de loca, pues no tiene poder. No va a tener sentido lo que te estoy diciendo. Y le vas a dar al que sigue, ¿verdad? El video que sigue. Esto es para el que cree y va a recibir poder si le creemos a Él. Este es uno de los versículos centrales de Hechos. Jesús promete poder para sus testigos, para los que les creen, y que la misión se va a extender en este orden, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito del Espíritu Santo es capacitarnos a los que creemos en Él para anunciar el mensaje de Jesús a todas las personas que tienen oídos para oír. Porque no es para todos, es para los que creen. ¿Vale? 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí Lucas explica cómo Jesús se va, ¿no? O lo dejan de ver de forma física a través de una nube y asciende al cielo delante de sus ojos. La ascendencia, o sea, este acto de que se retira de la tierra, marca el fin de su ministerio terrenal, pero marca el comienzo de la misión de nosotros a través del Espíritu Santo. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, pues yo también hubiera mirado para el cielo, ¿verdad? La verdad, así como de no manches, como ahora tuvimos la oportunidad de viajar a Torreón y pues te subes al avión, digo, no lo hacemos tan seguido, no es que cada fin de semana yo me suba al avión, entonces la verdad es que cuando me subo, pues se siente padre, ¿no? Los que lo hacen seguido, pues bueno, a lo mejor ya es común y corriente como que te subes al carro, pero pues uno que no lo hace tan seguido, a mí, la verdad es que me gusta mucho ir viendo las nubes. No me tocó en las ventanillas porque iban mis hijas y pues ellas querían ver también. Entonces, a mí me llama mucho la atención ver, ¿no? O sea, ver esta parte de la naturaleza, la creación de Dios tan grande y tan sorprendente que es. Porque yo creo que Dios es así, o sea, es así. Las nubes, o sea, las ves, ¿no? Pero no las podemos tocar. Y le quisieras hacer así, pues no las puedes agarrar, ¿no? Es algo, tiene su explicación científica, pero así a común, como yo, que no soy científica, pues es como algo inexplicable, ¿no? O sea, como que dices, wow, ¿cómo funciona esto? Tú las puedes ver y algunas las ves pues como que más abundantes o más blanquitas, otras las ves más oscuritas, otras ves más transparentes. Y son nubes, ¿no? Y cómo andan en el cielo o arriba de nosotros, ¿no? Sobre de nosotros. Unas a una distancia, otras a otra distancia, y tú lo vas viendo cuando vas en el avión porque pues llega un momento en el que las sobrepasas y a veces pues ya estás arriba de las nubes, pero sigues en el avión y te chocas con una nube y bueno, ¿no? Es algo como inexplicable y sorprendente. Quise decir las dos palabras juntas. Se me juntó, pero eran esas dos. Entonces, Dios envía un mensaje para dirigir la atención de los discípulos hacia la misión que tienen ahora por delante. O sea, yo me voy, pero ahora sí que los dejo a ustedes, ¿no? Para que continúen con la misión de llevar el evangelio a todas las naciones.
Y concluyo con el 11, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Guau! ¿No? Y seguro los discípulos, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues si ya se fue, ¿no? O sea, así con mis ideas, pues ya se fue. O sea, ¿cómo me estás diciendo que ese mismo Jesús que yo estoy viendo, que se va al cielo, así vendrá como le habéis visto? El Espíritu Santo. Jesús sube o asciende, perdón, para mandar el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo viva sobre nosotros y nosotros ahora ser ese templo que guarda su Espíritu. Ya no un templo de piedras, ya no un templo con techo, ya no un templo de madera, ni de oro, ni de nada, de materiales, sino nosotros mismos. Este cuerpo que estás viendo, más gordito, más flaquito, más morenito, más güerito, es el templo del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo? Tienes que creerlo, ¿no? Tienes que creer que el Espíritu Santo puede venir a tu vida y entonces guiarte y llevarte a, una vez que le crees, a continuar con esta misión. Yo creo que Jesús murió en esa cruz por mí, por mis pecados. Y mi deseo es que las generaciones que me siguen vean y vivan esa dimensión tan que para algunas personas es irrelevante, tonto, absurdo. Para mí es tan real en mi vida y en la vida de las personas que me rodean. Y eso es lo que nosotros venimos a enseñarte. Un poquito a más profundidad sobre lo que Jesús hizo y que creas en tu corazón que Él murió por ti, que Él murió por nuestros pecados. Ay, pero ¿cómo si yo ni peco, no? Todos pecamos porque esa es nuestra naturaleza tiende a hacer el mal. Por ahí ahora estamos leyendo Romanos y Pablo dice, eso que no quiero hacer, ¡pum!, eso termino haciendo, ¿no? Porque nuestra naturaleza, eso tiende a hacer. No nos mintamos, somos pecadores por naturaleza, pero Jesús murió limpiarnos y para que esa línea que nos separa sobre la santidad de Dios a través de que yo creo, esa fe que yo tengo en lo que Él hizo, es la llave que da acceso o que rompe esa línea delgada entre la santidad de Dios y yo. Y estoy hablando de Dios, no estoy hablando de otros dioses, no estoy idolatrando a nadie, simplemente estoy creyendo en Dios, en lo que hizo a través de su Hijo Jesucristo y que resucitó al tercer día y que vino y de todas maneras se mostró a los discípulos y ascendió al cielo para dejar el Espíritu Santo que se posara sobre todo aquel que cree. Te invito a que tú creas y que declares con tu boca, si es que así lo crees, que Jesús murió y resucitó por ti, por mí, por todos mis amigos, por todo el que cree, ¿verdad? Yo siempre les digo, por mí, por ti y por todos mis amigos, como cuando las escondidas, ¿verdad? Y dices, 1, 2, 3 por mí. Él lo hace si tú crees que lo hizo y que lo sigue haciendo. Hasta el día de hoy, junio del 2026, si tú le crees. Y a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que tú veas alrededor, Él puede cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vivir y nuestra forma de convivir con los demás. Espero que todo esto que te haya dicho te sirva de algo y si no, pues escríbenos en los comentarios. ¿Sabes que no entendí esta parte o me quedó dudas en esta parte? Y vuelve a leer tú los versículos del 1 al 11 con más calma y antes de leerlos, pídele al Espíritu Santo que te muestre qué quieren decir estas palabras. A ver, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Qué quiere decir que ellos vieron a 2 varones con vestiduras blancas?
y Él te va a revelar esos misterios que para muchos suenan complicados. En pocas palabras, el resumen de estos versículos es que Jesús resucitó y dio muchas pruebas de que estaba vivo. Prometió el Espíritu Santo para dar poder a sus seguidores. Encomendó a los discípulos llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta todas las naciones, hasta México, Ciudad de México. Ascendió al cielo y dejó la promesa de que un día volverá. Y ese día puede ser hoy si tú le crees. Que el Espíritu Santo se pose sobre tu vida. Él volverá si tú le crees. El día y la hora, yo no la sé. Solamente tú la sabes si crees en Dios. Y bueno, pues me despido. Espero que les sirva de mucho, porque su palabra tiene poder para todo el que cree en Él. Nos vemos la próxima. Y pues si no tienen Biblia, pues mándenos un mensajito y les hacemos llegar una Biblia a sus casas, al menos digital. Si no, es que física. Cuídense mucho y pues nos estamos viendo. Bye.